Bienvenidos a un estudio bíblico más de la palabra de Dios. Dios derrame muchas bendiciones sobre su vida. Vamos a continuar estudiando el mensaje a las 7 iglesias de Asia Menor. Pero antes de eso vamos a dirigirnos a nuestro Padre Celestial en oración. Amado Dios y Padre que estás en el cielo, bendito y alabado sea tu nombre en esta preciosa mañana. Señor, permítenos disfrutar de tu palabra, Señor, y gozarnos en ella, porque tú eres el Señor de nuestra vida, el que tiene el control sobre todas las cosas, Señor. Muchas gracias, Señor Jesús, por amarnos tanto, por guardarnos durante todo este tiempo y seguirlo haciendo, Señor, bajo tus cuidados divinos y milagrosos. Jesucristo poderoso, bendiga a todos los que escuchan este programa, Señor, que ya se ha hecho, oh Dios mío, bajo tu voluntad, el que quede esta enseñanza grabada, Señor, para bendición de miles y miles de personas que estarán, oh Dios mío, viendo esta transmisión y escuchando tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús ponemos en tus manos, Señor, nuestra vida, y que tú nos guíes, que tú nos fortalezcas y que tú nos hables en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tener el control de la iglesia. Gracias, Señor, por amarnos. Gracias, Señor, por estar pendiente de nuestra vida, de nuestra salud, de nuestra economía. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a todos. Gracias, Jesucristo amado. Amén y amén. Bien, mis hermanos, nos quedamos hablando acerca de la iglesia de Pérgamo y hoy continuamos, para la gloria de Dios, estudiando este hermoso pasaje de la palabra de Dios que abarca el capítulo 2 de Apocalipsis y el capítulo número 3, con un mensaje muy poderoso de parte de Dios hacia las iglesias que si bien es cierto contenían un elogio, una reprensión, y luego pues condicionaba la vida de aquellos que deberían de afirmar su vida delante del Señor. Hoy vamos a estar estudiando el mensaje de Cristo a las 7 iglesias, parte 2. Y en conocimiento de nosotros como iglesia y pertenencia que somos de Dios, somos pertenencia de Él, entonces el Señor tiene el derecho de exhortarnos y también de alentarnos con su palabra, como lo está haciendo con estas iglesias. Y el texto del fundamento bíblico que vamos a utilizar lo encontramos en el Apocalipsis capítulo 3, versículo 1, y dice la palabra del Señor a la letra: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Ese es el texto de la palabra del Señor. Pero para hacer un poco de recapitulación del tema hasta donde nos quedamos anteriormente, vamos a hablar un poquito acerca de la iglesia en Pérgamo. Y dice que Pérgamo era una iglesia donde se encontraba el trono de Satanás, según lo estuvimos viendo hace apenas algunos días. Este lugar era donde Satanás imperaba. Satanás tiene su gobierno en los aires, según lo dice la palabra del Señor, refiriéndose el apóstol Pablo en una oportunidad, en una de sus cartas escritas. Dice que Satanás pues es el príncipe que se mueve en el aire, pero en esta oportunidad Satanás tenía controlado este lugar de Pérgamo y lo había convertido como en su trono y en su casa, porque allí en ese lugar de Pérgamo había mucha maldad, había mucha depravación. Y una de las cosas que el Señor le reprende a Pérgamo es que retenían la doctrina de los nicolaitas, esta doctrina que el Señor aborrecía, pero ellos estaban, como decimos nosotros, tolerando esta doctrina, esta enseñanza que guiaba al mismo pueblo, a la misma nación de Pérgamo a conducirse de una manera depravada delante del Señor. Estos eran adúlteros y fornicarios y bueno, vivían una vida descontrolada delante del Señor.
Por esa razón el Señor tuvo que reprenderlos, porque lo que Dios aborrece, nosotros también lo debemos de aborrecer como hijos de Dios, porque si nosotros no aborrecemos lo que Dios aborrece, entonces estamos cayendo en el mismo error, ¿verdad que sí? Entonces, para hacer un poco de estudio acerca de esto, la palabra Nico viene del griego gobernar, que significa gobernar, y Laos, que significa pueblo. La iglesia de Jesucristo no es política, ni tampoco se rige por las normas de una nación. La iglesia de Cristo, la palabra lo dice, la iglesia es de Cristo, por lo tanto la iglesia tiene que ser gobernada por Cristo. La iglesia es gobernada por el Espíritu Santo de Dios. Nosotros sabemos esto y lo debemos de comprender. Entonces ese era el gran problema que tenía Pérgamo antes de comenzar a hablar de la iglesia en Sardis y la ciudad de Sardis. Entonces es grande el problema cuando nosotros pensamos que la iglesia debe de ser gobernada por el pueblo o por las normativas de una nación o de un gobierno. Estamos ahí equivocados, porque el único que gobierna la iglesia es nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo y la base de la palabra del Señor. Muy bien, ahora vamos a comenzar a hablar acerca de Sardis. Sardis era la capital de Libia y era una de las ciudades más importantes de la época. Ya dije en el estudio anterior, estas ciudades donde se encontraba la iglesia eran ciudades que eran muy ricas en muchos minerales, muy ricas en comercio, muy ricas en puerto y tantas cosas que estas iglesias tenían. Entonces, la reprensión o lo que se ve acá en entrada, podemos decir, para Sardis, es de que era una ciudad importante, pero Sardis fue el lugar donde también el conformismo había llegado, porque esta iglesia tenía buenas obras, pero también tenía la apariencia de estar viva y a la vez estar muerta. Ese es un terrible error, que una iglesia parezca tan viva, pero que a la vez, por las prácticas que la iglesia tiene, esté muerta, tenga nada más la apariencia. Nunca busquemos la apariencia, porque la apariencia nos pudiera engañar. Hoy en día nosotros tenemos muy bonitos templos y gracias a Dios por eso, pero templos que nada más se llenan los días domingos y son días especiales donde la gente ha buscado para adorar a Dios, y el mayor tiempo esos templos están vacíos. Para mí esa es una iglesia que tiene apariencia de estar viva, que por su gran estructura en la construcción tiene la apariencia de ser una buena iglesia, pero que al final Dios conoce el corazón de esa iglesia y sabe que esa iglesia no está bien delante de Él. Nada más tiene la apariencia de estar viva. Entonces esta es la comparación más triste que yo veo en las iglesias, porque tener apariencia de estar vivo y estar muerto para mí es un desastre. Entonces tenemos esa gran dificultad nosotros. Tenemos templos, pero los tenemos vacíos de la presencia de Dios. No está Dios allí en esos lugares, y entonces de nada sirve un templo lleno de gente elocuente, de gente preparada secularmente, de gente que tiene cómo aportar, cómo invertir en un estudio para la proyección de las predicaciones, que tenga todas las comodidades, pero vacía del Espíritu Santo. No sirve esta iglesia. Entonces, para Sardis, la orden de Dios era que esta iglesia debía de ser vigilante espiritualmente. Esta iglesia debería de estar atenta y no dormir o no tener nada más la apariencia de vivir. Por eso esta carta tiene su cumplimiento en el año 1500 después de Cristo. Y aquí tenemos nosotros ya la reprensión y después el elogio. Sardis no sabía
cuándo venía el enemigo. Y este es un problema, porque el Señor dijo: velad y orad, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre aparecerá. Si no sabían cuándo vendría el enemigo y los atacaría, porque estaban muertos, entonces tampoco sabrían el momento de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y esto también es un caso muy lamentable, el estar dormido. Esto es algo que nos pueda privar de irnos con el Señor, y es el afán de cada uno de nosotros, es el trabajo de nosotros, estar vigilantes para que el Señor pueda llevarnos a su morada celestial. La venida de Cristo nosotros sabemos que puede suceder en un momento para otro, y la iglesia debe ser vigilante, debe estar alerta, porque si no está alerta se pueda quedar, amado hermano. No hay nada más triste, dijimos ya, que tener nada más la apariencia de estar vivo, pero estar muerto. Esa es nada más la apariencia del evangelio de nuestros tiempos, hermanos. El evangelio de nuestros tiempos tiene mucha apariencia de ser bueno. Muchos predicadores tenemos la apariencia de ser buenos, pero por dentro hay un alma podrida con pensamientos inútiles, y el Señor conoce lo que hay dentro de nosotros. El Señor sabe lo que hay en tu vida, el Señor sabe lo que hay en tu corazón. Debemos de levantar nosotros un espíritu de adoración, un espíritu de alabanza a Dios, un espíritu por dentro que ame a Cristo, no un espíritu que tenga apariencia nada más de ir y cantar en un culto, porque eso cualquiera lo hace, pero aquel cántico que sale del alma, aquella alabanza que sale del alma, es la que edifica, es la que bendice, es la que fortalece la vida de los demás que pueden escuchar. El elogio que existe acá para esta iglesia lo encontramos en el versículo número 4, dice: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Este es un mensaje muy glorioso, porque el Señor dice que estos estarán con Él con esa vestidura diferente, con esa vestidura blanca. La vestidura blanca es la representación de la santidad de Dios, y de la santidad que su iglesia debe de practicar y de vivir delante del Señor. Entonces los elogios, también debo de resaltar que los elogios para los hermanos de la iglesia de Sardis es para pocos, no es para todos. Hay una buena cantidad de hermanos que no están en nada, y aquí nosotros podemos aplicar las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando dijo que son muchos los llamados, pero pocos los escogidos, según Mateo 22:14. Esta es la condición. Siempre la historia cristiana lleva a hombres y a mujeres estas palabras, y están dirigidas a la iglesia de hoy también, porque hay mucho evangelio de apariencia. Y aquí quisiera mencionar un poco acerca del texto que cité de Mateo 22. Y vamos a poner en contexto esta palabra, porque llamados es un término general. Llamados es para todos, pero ya la palabra escogidos es un llamado en particular. Por ejemplo, cuando el Señor llama a Lázaro de entre los muertos, no estaba solo Lázaro allí muerto, habían muchísimos muertos en ese lugar, pero el Señor llama a Lázaro con su nombre en particular y le dice: Lázaro, Lázaro, ven fuera. Está refiriéndose a una persona. Así es ese momento cuando Dios ha llamado a mucha gente, pero no todos han sido escogidos. Porque me refiero, no quiere decir tampoco que yo esté diciendo que hay mucha gente que está en las iglesias y que no es llamada de parte del Señor. No quiero que usted entre en esa duda. Si usted está dentro de los escogidos porque recibió un llamado especial de Dios, y Dios lo escogió a usted y lo llamó por su nombre cuando usted estaba perdido en sus delitos y pecados, usted es candidato para el cielo, estimado
hermano y amigo. Y si usted todavía no ha venido, cuando me refiero a amigos, usted puede venir y recibir ese llamado, ser uno de los escogidos, no ser uno del montón. Es a lo que yo me refiero, para que a usted le quede un poquito claro esta palabra del Señor. El Evangelio ha tenido a grandes hombres, a grandes personajes en su historia, conocidos, por ejemplo, el hombre que fue el reformador y que estuvo en el tiempo de esta iglesia de Sardis, que estuvo presente en la historia de ellos, porque está marcado, es aquel hombre llamado Martín Lutero, uno de los hombres que en esa iglesia de Sardis colocó las 95 tesis. Así se conoce a este gran hombre, conocido en su historia, conocido por ser el reformador de la iglesia, y también dentro de ellos tenemos a Juan Wesley, predicadores de alto nombre, a Juan Nos, otro predicador con mucha fama internacional, y por ello no quisiera seguir mencionando personajes porque dentro de ellos hay muchos y pudiera cometer el error de no mencionar a grandes hombres. Solo quiero concluir con aquel gran hombre, predicador de la palabra de Dios, Charles Spurgeon, uno de los conocidos como el padre de la predicación. Pero a lo que yo quiero ir, estimados hermanos, es que la mayoría de estos hombres que Dios usó poderosamente para su iglesia son hombres que el Señor elevó a un estatus alto en la predicación y en honrar su nombre, pero la mayoría de ellos se encuentran en los países europeos. Lastimosamente, hoy en día usted sabe que los países europeos son uno de los países más rebeldes, son uno de los países con más aprobación al matrimonio gay, que son los que más han estado sometidos a una práctica religiosa, a una práctica, si se pudiera también mencionar acá, a una práctica atea. Eso es lo que ha vivido la iglesia ahora, en estos días, en esos lugares. La iglesia está borrada. Cuando tuvieron a tan grandes hombres que fueron sus predicadores, que honraron a Dios, y muchos de ellos dieron hasta su vida por el nombre de Cristo, pero estas naciones no valoraron a estos grandes hombres. Ahora podemos nosotros decir que esta gente recibió el llamado de Dios, pero no han sido todavía escogidos por el Señor, no porque Dios no quiera, sino porque ellos no han querido venir al Señor, y esto es algo muy distinto. Entonces, veamos nosotros, estos lugares son lugares de paganismo, pero muchos de los líderes de hoy se han apartado de la fe también en nuestro contexto de la iglesia, se han apartado de la fe, convirtiéndose en un peligro para la fe cristiana. Mucha gente se ha apartado de la fe en el Señor y hoy es un peligro. Por eso pocos eran los que habían de hacer llamados para aquel día. Y quiero seguir leyendo lo que dice la palabra del Señor, versículo 5, el capítulo 3 de Apocalipsis. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Dice la palabra del Señor esto. Y el versículo 6 dice: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este es el mensaje. Una vestidura blanca es la que Dios quiere que tú tengas, y un nombre nuevo. No significa que Dios tenga un borrador para estar borrando cada vez que pecas, para borrar tus pecados. No se trata de eso. La sangre que corrigió el pecado es la sangre de Cristo, y es la que nos ha hecho libres de todo pecado. Los que podemos borrar nuestro nombre de ese lugar, de ese libro, somos nosotros mismos por medio de nuestras actitudes. No significa que Dios lo esté borrando, somos nosotros mismos los que nos salimos de allí donde está nuestro nombre inscrito, somos nosotros mismos. Por eso la responsabilidad nos la ha dejado Dios a nosotros para que vivamos para Él. Y las promesas que aquí encontramos, por lo menos acá yo tengo estas. Los vencedores son los que hacen por la fuerza de servir a Dios con diligencia. Cuando hablo de fuerza, no hablo de fuerza bruta, sino de aquellos que se mantienen con fuerza en la esperanza en Cristo Jesús,
porque cuando sus fuerzas humanas se limitan, Dios los fortalece. El libro de la vida es por medio de la fe en Cristo. Esa escritura en el libro de la vida es por medio de la fe en Jesucristo. Antes sin Cristo no teníamos nada. Si alguien fundó su fe en otras cosas, lamentablemente su nombre no aparecerá en el libro de la vida también. Hay gente que puso su nombre en otras cosas, que confió en las imágenes, en los ídolos. Yo no le puedo dar garantía que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Le suplico que mejor lo busque allá en Roma. Tal vez ahí está su nombre, porque en el libro de la vida no va a estar ni el nombre de esos grandes hombres que se consideran padres de las naciones. No, mis hermanos, no, mi amigo. Si tú quieres tener tu nombre inscrito en el libro de la vida, arrepiéntete y comienza a caminar bajo la palabra de Dios, bajo el fuego del Espíritu Santo, y verás que el Señor te tomará en cuenta en aquel gran día. La realidad de la salvación de las personas está en las manos de Dios y en las actitudes de las personas delante de Dios. Esa es la importancia. Está en las manos de Dios, pero también en las actitudes tuyas. Allí está la salvación del Señor. Entonces, Sardis tenía pocos que habían honrado el nombre de Dios, y ella tenía el nombre y la apariencia de estar viva, pero estaba muerta. Qué triste. Filadelfia. Ahora vamos con Filadelfia. Filadelfia debe aferrarse a Dios, porque acá vamos a ver nosotros la situación que ella está viviendo, y dice el versículo 7 de Apocalipsis 3, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, el que cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, que he aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de las sinagogas de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y conozcan que yo te he amado. Eso dice la palabra del Señor a Filadelfia. Y aquí comenzamos con elogios para esta iglesia. El primer elogio que nosotros vemos acá es tener un nombre poderoso, y ese es el nombre de Cristo con el cual se manifiesta esta iglesia. Jesús se identificó con el nombre de el santo y el verdadero a la iglesia de Filadelfia, y también se identificó con la llave de David. Pero hablemos un poco acerca del santo y verdadero. Este nombre de Dios, el santo, ha sido siempre usado en el Antiguo Testamento, y también es el nombre con el cual el ángel le dijo a María que lo que llevaba en su vientre era santo, y este era el Hijo de Dios. Por lo tanto, la santidad pertenece a Él, y Él dijo: sed santos porque yo soy santo. Y la palabra verdadero quiere decir, cuando el Señor dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es esa verdad, Él tiene esa justicia. Y hablando del significado de la llave de David, según Isaías 22:22, significa la autoridad de Jesús para gobernar al mundo entero. También significa que pertenece al linaje de Israel. También significa que la llave también es para poder abrir y cerrar. Y donde el Señor abre, nadie cierra, y donde el Señor cierra, nadie abre, según lo dice esta palabra. La iglesia de Filadelfia había sido desconocida por la sinagoga local.
Ellos, los judíos que ahí habían y se habían levantado, habían apartado a esta iglesia por ser temerosa al nombre de Jesús y por caminar por los senderos de la vida del Señor. El Señor le dice: no te preocupes, porque aquí no te tomen en cuenta los líderes de la religión acá de Israel. Yo te tengo una puerta abierta a ti y ahí te voy a dejar entrar, y donde yo abro nadie cierra. Así de que no te preocupes por lo que aquí estás viviendo. Es cierto, nosotros tenemos, estimado hermano, desprecios y cuantas cosas que en la vida se nos presentan, pero nosotros somos verdaderamente dichosos porque Dios nos ha abierto una puerta gloriosa, y esa puerta que el Señor nos ha abierto es la puerta de la vida eterna, la puerta de la salvación, y la puerta es Cristo nuestro Señor y nuestro Salvador. Y esta puerta está abierta también para nosotros. No importa que no quepamos en un círculo social de la gente acá en el mundo, eso no es lo interesante. Lo interesante es que usted califique para la vida eterna. Y otro de los elogios que también recibe esta iglesia es la fidelidad de los cristianos, que siempre es recompensada, tanto de aquella época como de hoy. La corona que Dios les daría, esa corona se puede perder. Solo se puede conservar esa corona si nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, confiando en el Dios verdadero. Así es de que el Señor le habla a la iglesia de Filadelfia que debe de ser muy consciente que lo que ahora tiene también lo puede perder. Vamos a ir al versículo 12 y dice la palabra de Dios: al que venciere yo le haré columna en el templo de Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Gloria al Señor. Y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Estas ya son promesas del Señor, y una de las promesas es que los creyentes serán columna permanente en el templo de Dios. ¿Por qué hace esta comparación el Señor? Quiero decirles que históricamente se sabe de que la ciudad de Filadelfia era una ciudad sísmica, donde habían muchísimos terremotos, temblores, y bueno, estaban identificados con una columna que era lo único que podía detenerlos o salvarlos en el momento de que se derrumbaran sus casas, y se identificaban inmediatamente cuando el Señor les dice que los creyentes eran columna permanente en el templo de Dios, porque estas columnas son las únicas que quedan en pie cuando vienen los terremotos y sacuden la tierra. Eso es lo que el Señor estaba diciendo. Llevaría el nombre de Dios también en la Nueva Jerusalén. Ellos llevarían el nombre de Cristo Jesús. Todas estas personas estas promesas son para los que presten atención a las palabras del Espíritu Santo. No es para todos, sino para aquellos que estén relacionados con Dios y que vivan de una manera atenta para el Señor. La palabra de Dios nos anima a mantener la esperanza en las promesas de Jesús, que son la ayuda para la iglesia, y la iglesia se sostiene gracias a las promesas de Dios a través del Espíritu Santo. Esta es la iglesia a la cual nosotros nos dimos cuenta que no tiene ninguna reprensión. Al igual que la iglesia de Esmirna, no vimos nosotros una reprensión para ella. Son dos iglesias entonces las que no tienen una reprensión de parte del Señor. Pero esto no significa que no tengan errores o que no tuviesen errores en la época. Dios conoce que por muy minuciosos que seamos en la vida, vamos a tener errores, porque el ser humano es errático, y no soy negativo con lo que digo. El ser humano es débil y es guiado siempre por las cosas de este mundo, pero la
única manera de mantenerse firme y la única manera de que Esmirna y Filadelfia se mantuvieran vivas eran porque estaban ocupadas en el servicio de la obra del Señor. Si tú te ocupas del servicio en la obra del Señor, no vas a tener lugar para darle cabida a ese demonio que persigue tu vida. Bendito el nombre del Señor. Ahora vamos a concluir con una de las iglesias que más se le escribe. Y esta es la iglesia que más se le escribió porque había muchas demandas en esta iglesia. Y esta tiene bastante contenido que el Señor le está hablando y reprendiendo a esta iglesia. Y es la iglesia de la Odisea. La iglesia de las grandes esculturas griegas y la iglesia donde habían más imágenes y estatuas de adoración pagana, y hasta los mismos emperadores se habían tomado la tarea de que así como Jesús era adorado y él ya había muerto, los mismos emperadores dijeron, pues nosotros también podemos inmortalizar nuestro nombre y que la gente nos adore, de tal manera que en cada una de las ciudades, según era el emperador, mandaron a edificar una estatua que era en honor a ellos, en cada lugar de las 7 iglesias, porque ellos querían ser adulados y adorados por el hombre. Lamentablemente muchos, para congraciarse con las naciones, venían y adoraban a estos emperadores y se postraban delante de él. Esta es la condición de la iglesia de la Odisea. Debía de ser celosa y debía de arrepentirse. No hay ningún elogio para esta iglesia, ningún elogio. Ahora la gran pregunta es, ¿habrá alguna iglesia en estos tiempos que no tiene ningún elogio? Yo le aseguro que sí, porque solo cosas malas se han dedicado nada más a hacer dinero y a tomar la casa de Dios como un negocio. Y esto no debe de ser así, porque no es justo. El Señor mismo dice que Él nos ha llamado a santidad y nos ha llamado a la práctica de la justicia, a la práctica de la verdad. Y Dios mismo no quiere que se lucre con su obra, como muchos lo han hecho, poniendo el nombre de Dios en vano y utilizando el nombre de Dios en vano. Nos vamos a ir inmediatamente. Dice la palabra del Señor, el versículo 14 de Apocalipsis capítulo 3. Y escribe al ángel de la iglesia de la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel. Así se identifica a Dios con ellos. Y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Oiga qué palabras. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que puedas ver, o para que veas. Este es el mensaje. Quiero ponerlos en contexto, hermanos, con el lugar de la ciudad de la Odisea. La Odisea tenía montañas muy altas y en esos lugares nevaba. Y ellos tenían un sistema de montañas porque escaseaba el agua en la ciudad. Y ellos bajaban el agua de esas montañas y derretían el hielo y de allí venía el agua, por supuesto. Cuando el agua venía de la peña, era un agua fresca, era un agua fría. Pero conforme iba bajando en la gravedad y movilizándose en el clima, el agua se iba perdiendo lo frío y se iba volviendo cada vez más tibia y tibia, no caliente sino tibia.
Entonces, el problema acá y la comparación que hace el Señor de Él con esta iglesia es que para el Señor el agua tibia le da náuseas, le provoca dolores de estómago. El Señor vomita esa agua, no la puede tolerar en su vientre. Y el Señor dice: yo a ustedes los tengo que vomitar, los tengo que sacar, los tengo que tirarlos a como dé lugar, porque no los puedo tolerar. La misma santidad de Dios no tolera el pecado del ser humano. El Señor quiere arrepentimiento. El Señor quiere que nos comportemos como verdaderamente hijos del Señor, porque esto también sucede hoy en día, estimado hermano. Hay mucha tibieza espiritual, estamos mal espiritualmente, y qué lamentable, porque la situación que hemos vivido acerca de esta enfermedad que nos vino debería de ser para tenernos más cerca de Dios, pero no es así. Parece que la gente se ha acostumbrado a vivir de una manera desordenada. Y la forma también que el Señor le habla a esta iglesia, porque esta iglesia estaba ubicada en un lugar que era rico, que era pero muy próspera, porque también vendían colirios para los ojos, y habían prosperado por el comercio. También vendían muchas pieles de ovejas y se habían enriquecido. Pero el Señor les reclama a ellos y les dice que estaban desnudos. Y qué triste y lamentable que estuvieran desnudos cuando ellos mismos tenían las pieles, las mejores pieles de ovejas o las mejores lanas para construir sus abrigos. Y estar desnudos es una desventura, hermano. Es como que alguien que sea neurólogo, como que un médico que sea neurólogo deje morir a su papá de una crisis nerviosa. Que el caso más lamentable, ¿verdad, hermano? Porque teniendo la misma medicina no poder ayudar. Este caso es triste. O que él mismo, vamos más allá, o que él mismo o ella misma, siendo neuróloga, se muera de un problema nervioso, de un ataque de nervios. Sería lo más lamentable, pero a veces sucede. El albañil tiene casas chuecas, el carpintero tiene sillas chuecas. Qué lamentable esto. El herrero tiene puertas desechables en su casa, pero en otros lados muy bonito todo, ¿verdad? Muy bonito el albañil, las casas que hace, muy bonitas. El vehículo del pintor, el vehículo de otro bien pintado, pero el de él todo pelado y todo hecho trizas. Qué lamentable. Así era la vida de ellos. Ellos tenían también apariencia, pero el Señor dice: ustedes dicen que son ricos, porque para Dios las riquezas de este mundo, para Él no son nada, hermano. Para Él no valen nada. Ustedes dicen que son ricos, pero ustedes no tienen nada. ¿A qué se refería el Señor con eso? Les está diciendo: todo el dinero que ustedes puedan acumular no les sirve de nada, nomás se mueren y ahí se queda todo. Y ese es el mensaje para ti, y ese es el mensaje para todos nosotros en este día, para que nosotros tomemos cartas en el asunto. Y la manera en que Dios se presenta a esta iglesia es con el amén. Este amén aquí es un nombre propio y es un nombre de Dios, porque el amén es el mismo. Y dice el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación. Les recuerda que de Él es todo, desde el principio de la creación. De Él es el todo, de Él es el universo, nada es de ellos. Pero otra de las cosas les dicen que estos eran pobres y eran ciegos, desnudos, desventurados. Y cuando le dice que eran ciegos, qué triste la condición también. Vendían buenos colirios, pero ellos no se aplicaban en su propia vista espiritual. Qué comparación más maravillosa la que Jesucristo hace en ese cuadro. Entonces dijimos que la cuestión del agua, el Señor no toleraría que ellos fueran tibios, o bien, o eran fríos o eran calientes, pero tibios, dijo el Señor, los vomitaré de mi boca. Ahora mismo Jesús está dándoles una advertencia a esta iglesia, porque le dice que es desventurada, pobres, ciegos y desnudos, y le dice que lo que Él quiere que ellos hagan es que de Él compren oro refinado, plata, lana y colirios,
para curar la ceguera espiritual que ellos tienen. Esta es conocida como la iglesia que tiene a Dios afuera. El que tiene a Dios tocando allá afuera. He aquí yo estoy a la puerta, dijo el Señor. Vea esto conmigo y veámoslo de una manera concienzuda, hermano. Y dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado a fuego, para que seas rico. Cuando dice oro refinado a fuego, es que pasen la prueba. Para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte. Lo blanco significa santidad y pureza. Ahora, y que no descubra la vergüenza de tu desnudez. Eso se refería a hallarlo sin Cristo el día que Él viniera. Y unge tus ojos con colirio para que veas. La vista espiritual debe de estar atenta a la venida del Señor. Pero acá dice una de las cosas más: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Ese es el llamado. Elogio no hay para ella tampoco. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y entraré con él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Este es el consejo de Dios para esta iglesia de la Odisea. Debían de ser conscientes porque tenían al Señor afuera. Estimados hermanos, la iglesia no funciona cuando Dios está afuera. Estimado hermano, tu vida no va a funcionar cuando tengas a Dios por fuera. Dios por fuera no sirve. Dios sirve adentro de nosotros. Porque cuando tenemos a Dios por fuera es nuestro propio orgullo, nuestra desobediencia, nuestro carácter. Todo lo podemos, no queremos agarrar el consejo de Él, no queremos regirnos a la palabra de Dios. Es la gente que dice: a mí nadie me manda, yo me mando solo. Desde allí está diciendo: yo soy un rebelde en contra de Dios. No hagamos eso. Dios tiene que estar adentro de tus planes. ¿Qué planes tienes, hermano, para mañana? Ponga a Dios en tus planes. Y primero Dios, te va a ir bien, porque Dios va a estar ahí en sus planes. Pero ahora el Señor dice que los vencedores tomarán parte en el reino de los cielos con Cristo. ¿A qué puedo yo decir si esta iglesia era una iglesia que está mal calificada? ¿Qué veo yo en estas últimas palabras del Señor? Al que venciere le daré, versículo 21 del capítulo 3 de Apocalipsis, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué veo yo ahí? Misericordia de Dios. Hay mucha gente que hoy está perdida, pero va a venir y el Señor los va a incluir. No perdamos la fe, no perdamos la confianza. Mis estimados hermanos, que Dios nos ayude a ser fuertes, a ser valientes. Hemos visto el día de hoy, para gloria de Dios Padre, a las 3 iglesias que nos hacían falta en este estudio. Y ya vimos a Sardis, a Filadelfia y la última, que es la iglesia de la Odisea. La iglesia que está en medio de un paganismo terrible. Todas estas iglesias están en medio del paganismo. Concluyo con esto. Una de las iglesias que Juan pastoreó, el mismo escritor, fue la iglesia de Éfeso. Una iglesia también donde el Señor tenía su gloria puesta en ella, porque eran verdaderamente entregados al Señor. Estimado hermano, que Dios nos ayude a serle fiel hasta la muerte, porque Él nos dará la corona de la vida. Que Dios nos bendiga, que Dios le guarde, que Dios le respalde. Será hasta pronto, en el nombre de Jesús. Muchas bendiciones para su vida y para su familia. Muchas gracias por estar en sintonía.